Voy a usar este libro como referencia, que es de Mario Bunge. Ya sería como el noveno o décimo video que hago sobre este epistemólogo, pero que se dedicó mucho a la sociología o a las ciencias sociales entre el 92 y 98, por ahí. Le dedicó mucho tiempo. Se llama Sistemas Sociales y Filosofía. Eh, Sería sociología y filosofía, para resumirlo. Aunque abarca todas las ciencias sociales. Este esfuerzo creo que Mario Bunge lo hizo porque él es físico y matemático, ¿no? Creo que antes de quedarse en ese universo y desarrollar una epistemología en ese mundo, lo cual ya lo ha hecho, y sabiendo que ya tiene una epistemología consolidada, creo que decidió hacer epistemología de las ciencias sociales porque es el vacío, es donde más hay un vacío, ¿no? Entonces creo que por eso se dedicó a las ciencias sociales y por eso le dio tanta importancia a la sociología, y por eso en sociología es muy importante. Aunque muy poca gente lo sepa, pero es básicamente porque no lo leen. Y porque sería como sería un autor cancelado, digamos, por utilizar estos términos que se utilizan ahora. E incluso en epistemología no lo enseño. Yo lo uso en epistemología, claro, no lo podía usar igual. En nivel terciario no lo podía citar, pero sí igual lo usaba para mí mismo, lo usaba continuamente. Y si diera un curso de epistemología, ya tengo este autor, o metodología de la investigación social, que eso en secundaria existe. Una materia que se llama metodología de la investigación social, existe en varios lugares. Bueno, ya Bunge es fenomenal para eso. Y a su vez, bueno, como la educación secundaria en el Uruguay es muy mala, voy a enfocarme en estos videos y en lo que realmente importa, y no tanto en en un sistema que, bueno, más o menos no tiene un sendero muy interesante. Esto me hace mucho mejor. Así que, y es mejor también para los demás, para los que escuchan, pues lo hacemos abierto fuera, digamos, el aula sin muros. Como ya había escrito sobre la radio, cuando salió la radio, un sociólogo norteamericano había escrito sobre el aula sin muros, porque la radio atraviesa los muros, ¿no? Entonces llegaba la educación a través de la radio. Y entonces ya, evidentemente, claro, te educabas con la radio y sin necesidad de ir a un aula. Y de ahí sacó el aula sin muros. Bueno, es el mundo en el que vivimos hoy. Vivimos en un aula sin muros. Luego el aula es muy importante, pero para eso hay que cambiar todo el sistema para que sea eh, útil, ¿no? Habría que hacer algo que hagan en otros países, digamos. No acá. Así que vamos a tratar esto, el sistemismo de Bunge. Por más que se llame Sistemas Sociales y Filosofía, el libro, y utilice mucho la palabra sistemas sociales, esto no tiene nada que ver con Parsons ni Niklas Luhmann. No tienen nada, es opuesto a esa visión. Solamente utiliza las mismas palabras, ¿no? Pero no es el mismo enfoque. De hecho, él detesta a cualquiera de los dos, a Parsons y a Luhmann, Niklas Luhmann. No los usa. O sea que es solamente una coincidencia terminológica, pero no es el mismo enfoque. O sea, la teoría de sistemas no tiene nada que ver con esto. De hecho, la teoría de sistemas acá justamente la ataca. ¿Por qué? Por holista. Porque el sistemismo de Bunge el sistemismo de Bunge es holista al mismo tiempo que individualista, o globalista al mismo tiempo que subjetivista, o objetivista al mismo tiempo que subjetivista. Las dos cosas. Esto ya lo había hecho también Bourdieu. Más allá de que sean dos autores dispares, llegan a las mismas conclusiones. Y también Simmel también lo hizo, porque yo cuando enseñaba Simmel en secundaria, justamente lo enseñaba por la doble vertiente que tiene de individuo a sociedad y de sociedad a individuo. Parte del individuo, pero llega a elementos macrosociales que determinan el individuo. O sea que de alguna manera Simmel también hacía un sistemismo, como el de Bunge que propone. El sistemismo, entonces, vamos a decir lo que él propone: sistemismo aplicado a
a todas las áreas. Él no distingue ciencias naturales de ciencias sociales. Pero vamos a utilizarlo en este caso para las ciencias sociales. También podemos tomar como ejemplo algunas ideas de las ciencias naturales. Pero en el campo de las ciencias sociales, el sistemismo lo que intenta hacer es una separación del individuo y del totalismo, o de lo microsocial y lo macrosocial, o de la acción y la estructura, que esto por ejemplo son temas que abordó Bourdieu. El término habitus, toda esa concepción que hizo Bourdieu tan compleja de habitus, es el sistemismo de Bunge, es equivalente. Es lo mismo. Si ya sabes qué es Pierre Bourdieu y el habitus, ya sabes entonces por dónde va el sistemismo de Bunge, porque Bourdieu llamaba a su corriente estructural constructivismo o constructivismo estructural, o sea que hace las dos cosas, es constructivista y a su vez estructuralista. Y Bunge hace también en las dos cosas, constructivista y a su vez estructuralista, sin ser exclusivamente una de las dos cosas. Y eso es, bueno, lo aporta para una mejor comprensión del mundo social, la idea de el sistemismo, utilizado como un método de comprensión del mundo social. Bueno, entonces lo que hace, al revés, ¿no? El sistemismo sociológico de Bunge ataca o rompe o termina con la separación entre individuo y totalismo, lo microsocial y lo macrosocial, o la acción y la estructura, sino que las une en una síntesis, podemos decir, síntesis sistémica. Algo que entonces este sistemismo entonces lo separa de los totalistas tipo Durkheim y Parson y Luhmann, y de los individualistas tipo Weber o Vilfredo Pareto, por ejemplo. Pero a su vez toma de ambos lo que sirve. De ambas posturas toma lo que sirve y desecha lo que no. Es una síntesis superadora y un pensamiento también original, no copiado a nadie. A su vez, la máxima de Bunge es que en el mundo social todos los sistemas, todos los objetos son sistemas o partes de un sistema. Y de ahí viene entonces la idea de estudiar la vida social como sistemas sociales. Y todos los objetos que componen nuestro mundo son parte de un sistema o son sistemas en sí mismos. Son sistemas o parte de un sistema. Y después de ahí se derivan los subsistemas del sistema. Entonces va a decir que cada sistema posee propiedades emergentes que no poseen sus partes componentes. ¿No? Cada sistema posee propiedades emergentes que no poseen sus partes componentes. Esto quiere decir que pongamos 4 individuos, una madre, un padre, un hijo y una hija, son individuos, son partes, pero esas partes componentes producen algo emergente que es la familia. Entonces la familia no se puede explicar por la sumatoria de las partes. Esos individuos juntos producen algo emergente, un sistema social emergente, que es el de la familia. También están como ejemplos los intercambios a nivel económico. Hacemos intercambios a nivel del mercado, de las ferias, de los supermercados, pero todo eso crea luego algo emergente que no poseen las partes, que es el sistema macroeconómico, ¿no? El sistema macroeconómico surge de las acciones microeconómicas subjetivas e individuales, pero luego surge algo emergente que no poseen las partes. Entonces ahí surge lo que se puede llamar inflación, que es algo macrosocial. La inflación surge de interacciones de las partes donde no hay inflación en las partes, pero produce algo emergente que es la inflación general. Entonces de ahí viene que cada sistema posee propiedades emergentes que no poseen sus partes componentes. Así que acá elimina que la sociedad pueda ser la sumatoria de lo que piensan los individuos. Acá también ataca el individualismo metodológico o el individualismo de la microeconomía neoclásica, en la que solo actúan individuos o partes, ¿no? Solo actúan individuos o partes y no les importa el todo.
no tienen en cuenta, según Bunge, las propiedades emergentes que produce todo eso, que es, por ejemplo, la ONU, Davos, la reunión de Davos, todo eso son propiedades macrosociales y importantes que emergen del intercambio voluntario entre individuos, pero que es algo que los individuos no lo explican, sino que es algo macrosociológico, porque también ahí surge también lo que se llama poder y estructuras grandes, ¿no? Estructuras que no están en las partes complementarias. Entonces podemos decir, dos países comercian, está bien, pero luego todo eso genera un mercado mundial de mercancías, el mercado mundial. Yo ahora estaba pensando en realidad cuando dije Davos pensaba en el GATT, por ejemplo. El GATT sería algo macrosocial que regula el comercio mundial, o regulaba, ¿no? Antes de que apareciera en la globalización, antes de que apareciera el ascenso de Rusia y de Trump, que rompió con estos sistemas de libre comercio e impusieron el nacionalismo o el proteccionismo. Bueno, entonces esto podemos sintetizar esta postura de Durkheim como un emergentismo materialista, porque él es un materialista, un realista, un materialista, y este materialismo es emergentista. O sea, las partes materiales unidas e interrelacionadas generan elementos emergentes que no están en las partes, ¿no? Entonces lo emergente es algo nuevo que no estaba en las partes, como por ejemplo la familia, no estaba en las partes. La unión de individuos creó la familia. Esto se puede seguir ampliando, ¿no? Familias y familias y familias y familias y familias unidas pueden crear un nuevo emergente que puede ser una conciencia religiosa. Pongamos que todas esas familias sean mormonas, ¿no? Que entonces no las explican las partes, sino que eso es un emergente. Un sistema religioso mormón. Entonces ahí ya empiezan a imperar normas y reglas propias de un sistema mayor al de las partes que las componen, como reglamentos. Entonces ya los individuos ya ahora están determinados por esa estructura que crearon. Esto también lo decía Simmel, que el individuo creaba estructuras que le superaban y que luego esas estructuras le determinaban su vida. Y daba como el ejemplo el dinero, que surgía como una necesidad humana individual, espontánea y libre, pero que luego el dinero tenía sus propios mecanismos, como la creación de bancos centrales, emisión de moneda, hay que estudiar el poder, y en elementos macrosociales, que ya no dependen del individuo. Entonces se separó del individuo el dinero. Y lo determina. Entonces el dinero sería también un sistema, según Bunge, no da estos ejemplos él, pero lo estoy haciendo yo, un sistema emergentista, digamos, un sistema emergente de partes en las que no estaba esa emergencia, no aparecía hasta que apareció en la unión o en el intercambio, pero no estaba en las partes. Así que esa es la idea. También podemos decir que, como ejemplo, una banda de criminales o una banda de ladrones, 7 ladrones son una cosa. Ahora cuando se juntan pueden crear una banda. Y si crean una banda podrían pasar a ser una asociación para delinquir, y ahí ya vendríamos a tener también un sistema emergente, con propiedades que no están en sus partes. Porque cada individuo no podría crear una asociación ilícita, pero juntos sí. Entonces, a tenerlo en cuenta. Entonces, otra cosa que me interesa del enfoque sistémico de Bunge, que es multidimensional, pluralista y multidimensional y antisectorial. Entonces, no podés estudiar el mundo social con una especialización grande. Necesitas ser abarcativo y generalista. Entonces, acá nos da lugar a hacer una sociología amplia que conozca sociología, economía, biología, algo de química podés saber, también el origen, algo de física teórica para estudiar el cosmos. O sea, nada te es ajeno. En el sistemismo de Bunge no hay nada del conocimiento humano que te sea ajeno.
incluso el arte no te es ajeno, porque es parte del sistema cultural, según él. Entonces, esto elimina a los especialistas. Y esto estaba interesante porque fíjense que hay muchos especialistas que hacen demasiado daño por desconocer todas las demás áreas. Especialistas en economía que destrozan un barrio entero, lo dejas sin posibilidades económicas de desarrollo, porque bueno, solamente miran un sector. Y también en la educación también. Ahí son tecnócratas de la educación que hacen reformas sin tener en cuenta otros subsistemas del mundo social, ¿no? Solamente se leen entre sí papers de autores que nadie conoce. Los textos de educación por lo general son de autores que nadie conoce. Por ejemplo, Wolfgang y Balance. Y te citan Wolfgang y Balance 2015. Y es un paper de dos autores que nadie conoce. Y después Alberto Lucas, Miguel Centauro y Marina Palacios, 2023, también nadie los conoce, pero se leen entre sí y hacen una especialización demasiado grande y ignorante entonces del mundo circundante social. Así que esto es el enfoque sistémico, desfavorece la especialización y favorece el generalismo profesional o al experto multidisciplinario. Y él escribe claramente que favorece el generalismo profesional o científico. No se refiere al lector de libros, porque también está el generalista que tiene una gran cultura general, que también es muy útil, pero es una lectura o un conocimiento libresco, no empírico, que da respuestas a todo. Tiene una respuesta para todo, pero sin profundizar. También le falta lo que sería lo profesional, según Bunge, ¿no? No se refiere al gran lector de libros de escritorio. Y a su vez, bueno, al experto multidisciplinario. Un experto, pero multidisciplinario. Que sepa sociología de la religión, aunque sea un criminólogo. Que aunque sea un recaudador de la DGI, que también sepa algo de la cultura del mercado negro y la clandestinidad. Esto, por ejemplo, un caso en secundaria. Una profesora les enseñaba Agenda 2030. Entonces ahí buscaban como objetivo un mundo sin explotación y con mercado laboral en blanco y no sé qué, y que había que estar en BPS, en los registros y todo eso. Bueno, cuando yo le pregunté a las chiquilinas del proyecto si pensaban hacerlo Barrani, clandestino, en negro o declarado, saltó como una loca, ¿no? Porque va en contra de lo que ella pensaba. Pero lo que pasa es que ella maneja una especialización y no se da cuenta que en realidad en el Uruguay la economía en negro es muy alta. Y entonces le falta comprensión de la sociedad uruguaya, de que en realidad estas chiquilinas, lo que yo les pregunté, no es para incentivar que trabajen en negro, es que van a descubrir que trabajando en negro va a ser más fácil, para empezar. Entonces yo los traté de hacer razonar, a ver si me decían, nos interesa empezar a trabajar en negro, y si nos va mejor, pasamos de Barrani a legal, pero mientras tanto lo Barrani nos gusta. Algo normal, que podríamos decir, un sociólogo lo sabe. Lo que no lo sabe es una persona que solamente lee Agenda 2030 y se especializa en eso. Eso sí, es un conflicto de sectores. Ella tiene un conocimiento experto sectorial y yo apliqué algo realista de la sociedad uruguaya, donde se trabaja en negro. No sé si ella lo sabe, pero se trabaja en negro y vos podés trabajar en negro. Porque no tenés otra chance. No es ni favorecer ni desfavorecer trabajar en negro, pero es que es una imposición de la vida por tu imposibilidad de acceder al blanco. Entonces te pones una pizzería en negro, punto. Sucede y es real. Y ella, claro, no se daba cuenta, ¿no? De que mi pregunta era realista y materialista y su interés era más bien ideológico, sectorial y del orden de los deseos. Bueno,
síntesis, lo que hace el enfoque sistémico de Bunge es una síntesis del holismo, del atomismo, dos contrarios, ¿no? Holismo y atomismo, o sea que tanto le puede interesar Simmel como le puede interesar Durkheim, o Weber como le puede interesar, y Wilfredo Pareto como le puede interesar Marx, que es holista, y también una unión de ambientalismo y estructuralismo. A él no le gusta el estructuralismo, el ambientalismo tampoco, el atomismo tampoco, el holismo tampoco, pero no, no les gusta por sí solos. Sí se combinan en un enfoque sistémico. El enfoque sistémico los combina. Enfoque sistémico. Los combina, entonces toma lo mejor de cada uno y descarta lo peor. El ambientalismo evidentemente está en contra porque niega, por ejemplo, la biología. Él no niega la biología, pero tampoco está en la idea de que la biología sea un estructuralismo tan determinante que explique tu comportamiento social o económico, que eso es lo que hacen los sociobiólogos, ¿no? Que reducen la sociología a la biología. Entonces, claro, el estructuralismo no explica las partes, el ambientalismo explica las partes pero no explica el todo, el atomismo tampoco explica el todo y el holismo no explica las partes. Entonces falta el diálogo multidisciplinario. Después, claro, crea lo que se llama un modelo CES, lo llama así. Luego tiene unas partes matemáticas que yo lo salteé. La verdad que, y matemáticas re básicas, pero me cuesta mucho la matemática. Ya con unas fórmulas que pone, la verdad que las salteé. Cuando explicó esto puso fórmulas y en algún momento voy a superar eso y la aprenderé, pero por ahora no puedo. El modelo CES es componente, entorno y estructura. El modelo CES, así según Bunge deberíamos interpretar todos los sistemas sociales que nos rodean. El componente son las personas o los individuos o los objetos o las partes de un sistema. Esas partes actúan con un entorno y el resultado es una estructura. Pero esta estructura es parte del entorno, o sea, del ambiente, y también del componente y las particularidades intrínsecas. Entonces podemos decir, componente, no sé, vamos a poner algo de género. Bueno, comunidad gay, homosexual, lesbiana. Componentes, ¿no? Son individuos, son decisiones individuales. Entorno, conservador, iraní, pro-Irán, por ejemplo. Bueno, la estructura va a ser contraria a todos estos componentes, digamos. Van a estar en una situación, en la estructura estos componentes pueden pasar a estar en la marginalidad por el entorno, ¿no? Entonces, bueno, eso, componentes, búsqueda del bien económico, entorno, favorecimiento del éxito económico. Y a ver, que se me pasó esto. Bueno, si el entorno favorece los componentes, tenemos como una estructura quizás capitalista. Tenemos una estructura capitalista. Bueno, apuré el ejemplo, pero hay que buscarlo más o menos así. El componente actúa con el entorno y de ello resulta la estructura. Y después de esto, otro concepto interesante es el de frontera. Frontera. La frontera es cuando empieza y cuando termina el sistema. Que ese es un tema filosófico, ¿no? Por eso se llama sistemas sociales y filosofía. Porque la filosofía es necesaria para resolver estos vacíos. Porque en qué momento le establecemos la frontera entre lo político y lo económico, o entre lo ambiental y lo heredado. ¿En qué momento establecemos esa frontera? Entonces, algo clave para entender este modelo es poder establecer la frontera. La frontera en lo que termina lo micro y empieza lo macro. Y esto es un esfuerzo heurístico importante para poder determinar la sociedad. Un anti-bungiano va a decir que estas fronteras no existen, tipo la arqueología del saber de Bunge, de Foucault, que es donde destruye todas las fronteras, ¿no? Entonces, claro, al destruir todas las fronteras no deja ser un enfoque científico, ¿no? Y nos quedamos un poco en la incertidumbre.
Pero bueno, él piensa así. La sociedad humana él la define como un sistema. La sociedad humana es un sistema. Y este sistema está compuesto por subsistemas. Hay 4 fundamentales que él establece, que es el biológico, el económico, el político y el cultural. Biológico, económico, político y cultural. La sociedad humana. Ya si hablamos del mundo hay que agregar la física y la química, ¿no? Pero la física y la química influyen sí en la sociedad humana. El carbono, por ejemplo, hace que podamos ser una sociedad humana porque le da vida a lo viviente. Los seres vivos todos tienen carbono, está bien, pero nos vamos un poco más lejos. En la sociedad humana estos 4 subsistemas son los que componen el sistema total. Así que, bueno, y en el sistema cultural acá ya tenemos entonces también la sociología, la antropología, el arte, bueno, todo eso. El biológico es importante, entonces acá, bueno, no estamos en el constructivismo de género, por ejemplo, que el sexo siempre fue género, esa frase popular entre la teoría queer. Claro, él descarta eso y adopta la idea de que ya existe una biología, el sistema biológico. Entonces, para lograr una sociedad integral hay que unir estos planos. Por ejemplo, pueden haber un subsistema económico que destroce el sistema biológico, por ejemplo, haciendo sufrir hambre a mucha gente. También puede haber un sistema político que destroce el sistema político o que lo favorezca, o un sistema cultural que también vaya en contra de lo biológico, o algo biológico que vaya en contra de lo cultural, etc. Todo eso, para crear una sociedad mejor, hay que saberlos estudiar, complementar y poderlos integrar. Esto es bien simple, esto es lo que me gusta de Bunge, que es muy simple, esclarecedor y simple. El mundo, dice él, es un sistema de sistemas. El mundo es un sistema de sistemas. Otra frase que podemos memorizar de él. El mundo es un sistema de sistemas. Y ahí tenemos que establecer entonces las fronteras. Un sistema es una totalidad y luego en los subsistemas tenemos que emplear la idea de frontera filosófica para establecer lo que es un subsistema. Y a su vez establece después 10 doctrinas filosóficas que respaldan esta cosmovisión, que son las que él adopta, ¿no? Materialismo o naturalismo, pluralismo, hay otras más, las podría enumerar si me da tiempo, pero lo dejé acá, porque él usa la filosofía, siempre la pone al servicio de la ciencia, ¿no? No la contrapone, no hace oposición ciencia-filosofía, no pone una cosa a la otra, sino que una cosa es necesaria para la otra. Entonces esos vacíos de la ciencia social deben ser llenados por conocimientos ontológicos o por categorías ontológicas que no tienen prueba, no se pueden probar empíricamente si son verdaderas o falsas. Entonces, bueno, ahí el emergentismo sería una de las doctrinas filosóficas que adopta: el pluralismo, el dinamismo, el sistemismo, el naturalismo, materialismo, el evolucionismo, el determinismo también, el biosistemismo, el psicosistemismo y el sociosistemismo. Todo esto, bueno, es para leer, profundizar. Sociosistemismo, todo eso está muy bueno. Con pocas palabras dice mucho. Yo voy a hacer una segunda parte de esto porque hasta acá creo que llegué a la parte 2 nomás.